amigos y hermanos, qué placer poder llegar a ustedes una vez más a través de este medio con el blog de estudio bíblico llamado Apocalipsis a Cuadro Grande. Gracias por su tiempo y nunca debemos olvidar que esta es una inversión, el que podamos sentarnos y meditar sobre el majestuoso mapa de Dios llamado Apocalipsis que nos ha puesto en las manos para que lo estudiemos y sepamos cuáles son los movimientos de Dios y de los últimos tiempos antes de que Cristo recoja a su iglesia en el majestuoso arrebatamiento. Hermanos, hemos estado trabajando con estos capítulos, llegamos ya al capítulo 9, tenemos en la presentación de 2 trompetas, la quinta, la sexta, y el detalle es que no podemos empezar directamente en el capítulo por el tipo de información que tenemos dentro de él. Y aquí necesito retomar lo que comentaba en el blog anterior acerca de cómo Dios va a castigar de 3 maneras a la humanidad que se quede en la tierra, a la iglesia tibia y al anticristo y sus demonios, al anticristo y a su imperio, a través también de demonios. Lo va a castigar de 3 maneras. Ya mencionamos la primera, en el capítulo 6, los jinetes representaban cómo el ser humano tiene la capacidad en su propia maldad de destruirse a sí mismo y se mataban los unos a los otros, provocaron su propia crisis, provocaron sus propias enfermedades y mataron a 1/4 parte de la tierra, del ser humano en la tierra. El segundo bloque lo tenemos, o la forma, lo tenemos en el capítulo 8 con las trompetas y vemos cómo la naturaleza le reclama al ser humano. Vemos al sol, la luna, las estrellas, lo que es los árboles, la vegetación, el mar, el agua, la tierra, reclamándole que las hayan maltratado durante todo ese tiempo, y ahora parece que la naturaleza se convierte en el enemigo del humano, torturándolos con terremotos, agua envenenada, oscureciendo al sol, todo lo que hemos visto en el blog anterior. La tercera manera, amados amigos y hermanos, es a través de demonios. Dios va a mandar a los demonios y los va a llevar, la gente los va a ver, la gente va a toparse con demonios en otras figuras que lo vamos a ver en las 2 plagas de la trompeta, la trompeta quinta y la trompeta sexta. Pero hablar de demonios en el mundo, ya no estamos hablando simple y sencillamente de aquel que avienta la canica en el techo, o que le prende la televisión a medianoche, o que le abre o le cierra la puerta, o que ve una sombrita por ahí. Estamos hablando de una deliberada abertura del portón del infierno para que los demonios ataquen y torturen a aquellos que usaron de manera simple y hasta burlesca la vida de los demonios. Es algo aterrador. No podemos entrar tan fácilmente en este capítulo, por eso tenemos que presentar esta introducción, amados míos, porque déjenme le comento. Necesitamos introducirnos con un material extra por el hecho de que lamentablemente en este tiempo parece ser que se ha convertido en un tabú hablar de lo que es Satanás y los demonios en muchos de los púlpitos. Hay muchas personas que han dejado de enseñar acerca de la actividad de los demonios. No es que la maximicemos, no es que los estemos invocando, es simple y sencillamente que el cristiano debe saber con quién pelea y cómo pelea su enemigo. No me puedo imaginar una vida espiritual victoriosa si no sé ni siquiera con quién me estoy enfrentando. No es solamente asunto de estarme peleando con mi yo, con mi carácter, con mi forma de vivir la vida. Realmente hay mucho pecado en la vida del ser humano que ha atraído a Satanás y a los demonios, o que ellos también lo han provocado, y que simple y sencillamente es una guerra para tratar de alejarnos de Dios. El problema de dejar de enseñarle a la congregación sobre los demonios y sobre Satanás son varios factores. Entre ellos, a veces es la ignorancia de los maestros. La otra puede ser el temor, porque lamentablemente por temor muchos predicadores en los púlpitos no lo quieren enseñar, por temor a crear prejuicios en la congregación. Pero el problema es que estamos dejando mucho que desear, en lo que es la enseñanza y la educación del pueblo cristiano ante una ignorancia terrorífica sobre los demonios. Y esto ha hecho estragos
a través de la historia de la iglesia y nos ha presentado como una organización débil ante una sociedad que está infestada, atacada y aplastada por el trabajo de Satanás y sus demonios. Pero bueno, tenemos que trabajar esto de una forma panorámica, obviamente por el tiempo, lo que usted quiera, y sin embargo también hacer un llamado a que despertemos de esos prejuicios, esos temores, esos terrores y enfrentemos lo que es la educación de Satanás y los demonios para que los cristianos sepamos contra qué estamos peleando y de qué manera podemos enfrentarlos. Rápidamente, para poder entrar al capítulo 9, es muy importante que cambie nuestro criterio sobre los demonios, porque si no simplemente vamos a ver personajes que están en el capítulo, en las 2 plagas, y va a pasar desapercibido como algo que, uy, qué feo se ve esto, cuando realmente, amados míos, estamos hablando de una problemática más seria de lo que nos imaginamos. Vamos y paseémonos rápidamente en cómo me enseña la Biblia acerca de la existencia de Satanás y los demonios. No es un asunto de cuentos de hadas. No estamos hablando de algo que no venga en las Sagradas Escrituras. Y, amados pastores, necesitamos equipar a la gente acerca de la actividad del enemigo de nuestras almas, porque en la última semana, la semana de Daniel, la semana 70, la única semana del imperio del anticristo, Satanás va a estar totalmente desatado. Y como le digo, llegamos al capítulo 9, donde Dios suelta a los demonios literalmente y van a atacar de frente al ser humano, que muchas veces se burló incluso del mismo tema. Pero bien, la Biblia es vasta en hablarnos sobre Satanás. Desde Génesis, lo tenemos, libro de Génesis, desde el principio. Ahí con Adán y Eva, usted recordará que en los capítulos donde está Adán y Eva en el huerto, él entra y con sutileza, con sus mentiras, logra derribar a Eva y a Adán de la posición que tenían con Dios, haciéndole creer que lo que Dios les había dicho era una mentira, y tergiversó completamente el mensaje de Dios e hizo que se convencieran y terminaran perdiendo los privilegios con Dios. Bien, esto trajo fruto en el hogar. Lamentablemente no estamos hablando de pleititos entre Adán y Eva, que si le dio de cenar o no le hizo de almorzar o no le lavó la ropa, cosas de ese tipo. Estamos hablando de un problema de demonios. Tienen 2 hijos y uno mata al otro. Un hermano mata al otro hermano. Caín mata a Abel. Problemas, amados míos, de nivel demonio. En el mismo libro de Génesis tenemos la historia del arca de Noé. Y vemos a Noé salvado con su familia en una gigantesca arca con animalitos, después de un diluvio dado por Dios para raer a la creación por sus niveles de maldad. Tan llenos de demonios estaban que solamente pensaban en lo malo, y Dios dijo, los extermino, y lo hizo. Vemos, amados míos, en este libro de la Biblia, que brincamos por ejemplo a Éxodo y tenemos aquella gran confrontación entre Moisés y Aarón contra Faraón para liberar a los israelitas, a los hebreos de Egipto. Y ante esta presentación de Moisés y Faraón, en uno de los momentos, capítulo 7 de Éxodo para ser exactos, el Señor le ordena a Moisés que tome la vara de Aarón, o que Aarón lance su vara, y va a hacer una manifestación. Usted recordará, y póngale mucha atención a esto, porque Aarón, por orden de Moisés, lanza la vara frente a Faraón y se convierte en culebra esta vara. Faraón, sin ningún problema, manda llamar a sus magos, a sus brujos. Faraón es un adorador de Satanás y de los demonios, y sus brujos y hechiceros vienen y hacen exactamente lo mismo con sus bastones. Los lanzaron y se convirtieron en culebras. Obviamente, la historia nos dice en Éxodo 7 que la vara de Aarón devoró a las demás culebras. Necesitamos hacer un paréntesis aquí. Vea no solamente hechicería, brujería y adoradores de Satanás. Vea por favor la actitud y actividad de Satanás. Tiene el poder de cambiar la materia. Por favor, abusados en esto, amados míos. Tiene el poder de que la madera la convirtiera en algo con vida. A una culebra es algo mentiroso, pero Satanás tiene el poder para hacerlo.
Dentro del cuadro que vamos a estar viendo, necesito que le pongamos mucha atención a eso, porque no es solamente el monstruo que te aparece en la ventana con colmillos gigantes y ojos rojos. Estamos hablando de una actividad para destruir al ser humano. Vemos esto en el libro de Éxodo y automáticamente podemos ver historias en la Biblia, como el caso de irnos directamente al libro de Primero de Samuel, y podemos ver en el capítulo 16, 14, cuando Saúl cae de la gracia de Dios, el Espíritu Santo se aleja de Saúl y lamentablemente Dios permite que un espíritu ataque, un espíritu lo mantenga todo alterado. No era un asunto de carácter de Saúl, era un demonio atacando a Saúl, y esto lo llevaba a hacer locuras por haberse alejado completamente de Dios. Recuerde usted el libro de Job. En Job capítulo 1 y 2 vemos en el escenario a Satanás deliberadamente buscando la manera de adquirir permisos para atacar al santo Job, y lo logra. Cuando Satanás desciende, amados míos, no solamente destruyó su economía, no solamente destruyó su hogar, mató a sus hijos, le quitó todas las posesiones y todavía más vuelve a manifestar su poder de penetrar al cuerpo humano y enfermarlo desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Así lo dice la Escritura. Tiene el poder de meterse a la sangre, a las células, a los huesos, a los órganos, enfermarlos. Es impresionante esto, porque mucha gente trata de evadir la actitud de Satanás también en los cuerpos. Bueno, nada más se lo dejo ahí. Él tiene acceso para eso. Póngale mucha atención a esto, porque lo vemos con Saúl, que lo vivió en carne propia, la alteración de sus emociones a través de demonio, y tenemos a Job hasta enfermo y destruido todo su hogar, toda su economía, toda su familia por asunto de actividad demoníaca. Ahora bien, David, 1100 años aproximadamente antes de que apareciera Jesucristo en el escenario, David ya hablaba en los salmos acerca de Satanás y los demonios. Rápidamente podemos tener a la mesa lo que es el Salmo 91, donde David presenta a Satanás como serpiente, Aspid como la serpiente más venenosa del desierto del Medio Oriente, como león destructor y como el dragón. Pero también en el Salmo 109, versículo 6, amados míos, magistral salmo mesiánico, donde David pareciera que está orando a Jesucristo por toda esa gente mala que ataca a los santos con chismes, con mentiras, y que tratan de desvirtuar la imagen de la persona. Y hay un clamor, y en el versículo 6 vemos cómo literalmente el que está orando está pidiendo que pongan a Satanás literalmente al lado de la persona mala para que sea su guía. Y déjenme le comento que el Salmo 109 como salmo mesiánico nos habla precisamente de Judas Iscariote, aquel que traiciona a Jesús, y que si volamos rápidamente al Evangelio de Juan, en la última cena, usted recordará que cuando Judas metió el pan en la vasija de salsa y la comió, que cuando comió el bocado, dice Juan literalmente, que cuando come Judas el bocado, entonces Satanás entró en él y se fue, y era ya de noche. Impresionantes cuadros. Satanás metiéndose en el cuerpo de la gente, Satanás metiéndose en la vida de la gente. Todavía vemos en David que hablando mesiánicamente de lo que iba a pasar con Jesús, ya nos estaba hablando sobre la actividad de Satanás con Judas para la traición, y que Jesús pudiese ser crucificado y vencido supuestamente. Lo tenemos también, por ejemplo, el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 3, increíble. Tenemos ahí, amados míos, una visión. La visión que Dios le da a Zacarías sobre el sacerdote Josué. Y vemos una confrontación de Jehová contra Satanás, y Jehová, versículo 2, reprendiendo literalmente a Satanás del sacerdote Josué. Y luego aparece más abajo el ángel de Jehová, que es Jesucristo figurado en el Antiguo Testamento, y él amonestando a el sacerdote Josué sobre que debe estar en la línea del Señor para poder estar libre y bendecido por Dios. Impresionante que es esa visión.
Y Zacarías ya nos está hablando precisamente de la actividad y la aparición de Satanás fastidiando la vida de los siervos. Esto en el Antiguo Testamento podríamos hablar de muchas más escenas donde tenemos a Satanás y a los demonios en actividad. Así que no es un cuento chino, lo tenemos en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Brincamos al Nuevo Testamento, nos vamos inmediatamente a los 4 evangelios. Jesucristo aparece en los escenarios, pero permítame llamar su atención con el Evangelio de Mateo, porque me fascina ver a Mateo, capítulo 1 y capítulo 2. Parece que entra en una metralla. Parece que nos presenta a Jesús en el escenario de la vida inmediatamente como el poderoso gigante, destruyendo demonios. Y vemos en el capítulo 1 y 2 que Marcos se enfoca mucho a que estuvo sanando enfermos, levantando paralíticos, sanando leprosos y liberando de demonios a la gente. Gente emproblemada con los demonios por sus pecados, por sus prácticas, por sus adoraciones. La gente, amados míos, no solamente comete el pecado de la idolatría, que es estar haciendo monos, y esto es increíble en pleno siglo XXI que la gente no lo entienda, que simple y sencillamente las Sagradas Escrituras condenan severamente que la gente esté haciendo monitos de yeso, de cartón, de oro, de metal, de madera, de lo que sea, y terminen postrados adorándolos, besándolos. Es aberrante ver esos cuadros, porque es estar adorando demonios, nos guste o no, y esté pintado de la santería que querramos pintarle. Vemos en el Evangelio de Marcos cómo nos presenta a Jesús liberando a la gente endemoniada. Ya en el escenario, obviamente los evangelistas nos hablan del enfrentamiento de Jesucristo contra Satanás en el mismísimo desierto, cara a cara, amados hermanos, intentando Satanás derribar a Jesús del proyecto de salvación. Tenemos a María Magdalena, 7 demonios cuando Jesús la conoce. Oh, pero si esto le parece poco, ¿qué le parece a usted la acción de Satanás? No solamente de convertir un palo, un pedazo de madera en una culebra. Ahora imagínese, no solamente a un Saúl perturbado por un demonio. Ahora imagínese a un endemoniado gadareno, y lo decimos ya muy mal, porque realmente el título debería ser el ex endemoniado nazareno. ¿Por qué? Porque Jesucristo con su poder lo liberó. Y ese hombre poseía 6,000 demonios dentro de su cuerpo. 6,000 demonios, amados míos. Y todavía estamos intentando minimizar o desmeritar el tema demoníaco en las iglesias y en los púlpitos. Estamos tratando de que la gente no toque esos temas y se enfoque en programas, proyectos, activismo y otras cosas, y nos olvidamos que nuestra guerra principalmente está con Satanás, que nos quiere alejar de Dios. 6,000 demonios, ¿qué le parece eso? Y Jesucristo no tuvo problema para liberarlo completamente y volverlo a retornar a su hogar, a su vida social, a su vida con sus seres amados. Cuando vemos estos puntos, necesitamos de estar conscientes de que el tema Satanás demonios no es cualquier cosa. No es el Satanás, no es el demonio de la lotería, el pintado de rojo con pata de cabra y pata de gallo. Es importante que entendamos cuáles son las actividades del demonio. Hermanitos, si no sabemos cómo la Biblia nos habla sobre Satanás y demonios que son nuestros enemigos, no vamos a entender lo que está pasando en el capítulo 9, tan clave en el libro de Apocalipsis. Dentro de los evangelios vemos obviamente que Satanás estuvo persiguiendo a Jesucristo en todo su ministerio para intentar derribarlo. Entramos en el libro de los Hechos. Retoquemos solamente a Pedro en el capítulo 5, cuando toma a Ananías y le dice literalmente: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? No son palabras de Pedro, amados. Son palabras que el Espíritu de Dios le mandó a reclamar a Ananías, y en ese momento le quitó la vida por intentar destruir o entremeterse o dividir a la iglesia de Cristo con mentiras. Y mi Dios no se lo permitió, porque Satanás ya se había metido en el escenario. Por eso lo tenemos también, un caso de Romanos capítulo 16, versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice literalmente: y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Claro que deseo con todo el corazón tener a Satanás bajo mis pies, quiere decir dominio espiritual. Estamos hablando del líder de los demonios en general. Y el Señor tiene el poder para ponerlo bajo nuestros pies. Esto quiere decir una vida fortalecida en el Espíritu, a sabiendas de quiénes son nuestros enemigos y sus estrategias.
Dentro de todo este panorama de la Biblia que vemos, todavía Santiago también dice que los demonios creen en Jesucristo y tiemblan. Los escritores sagrados se encargan de hablarnos acerca de la vida, actividad y acción de Satanás y los demonios en contra del ser humano. Y pues, amados, ¿qué le puedo decir con Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18? Donde el apóstol Pablo, déjenme le digo la dinámica de Pablo tan impresionante, como en el libro de los Efesios, Pablo utiliza 5 capítulos, del 1 al 5, para decir asuntos de nuestra vida cristiana, secular, cómo debemos actuar en el matrimonio, con los hijos, con el cónyuge, cómo debemos trabajar en el área laboral, cómo debemos vivir en la vida social como cristianos, guardando nuestro testimonio, llenándonos del Espíritu, etcétera, etcétera. Pero el capítulo 6, el apóstol Pablo automáticamente nos lleva a la conciencia de que nuestra vida no solamente está basada en lo que nosotros hacemos y creemos, sino que hay en el escenario un enemigo con una macroorganización que intenta destruirnos a toda costa, y es Satanás y sus demonios. En el capítulo 6, el apóstol Pablo tiene el sumo cuidado de decir: señores, estamos viviendo la vida secular, ya como cristianos, acomodarnos, pero el terreno de la victoria de tu vida secular radica en tu guerra espiritual. Sé que a muchos no les gusta hablar de guerra espiritual, han tratado de echarlo por la borda, han estado diciendo que son asuntos de fanatismo. Tenga mucho cuidado, porque el apóstol Pablo nos habla claramente de prepararnos para pelear guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Y en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, nos dice a detalle cuál es el traje de guerra del cristiano. Debe proteger sus pensamientos, debe proteger su corazón, debe protegerse con el cinto de la verdad, debe caminar compartiendo el evangelio de Jesucristo para que vaya cayendo el imperio de Satanás. Debe levantar el escudo de la fe, nunca dejar de creer, y levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No está jugando el apóstol Pablo, amados míos. Dentro de todos estos cuadros de la Biblia, llegamos al libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis obviamente corre la cortina y nos desnuda y nos presenta a Satanás en todo su esplendor de maldad para destruir al ser humano junto con sus demonios o intentar esclavizarlos. Déjenme les digo eso, que la intención de Satanás es destruir a Jesucristo, destruir al Padre Celestial y al Espíritu Santo, tomar el imperio mundial y universal, tenernos a nosotros como sus esclavos y ser amo y señor de todo. Ese es el sueño de él desde Génesis. Por eso lo tenemos tumbando a Adán y a Eva, y por eso lo tenemos destruyendo al ser humano hasta en el mismo libro de Apocalipsis. No podemos entrar al capítulo 9, no podemos tocar la quinta ni la sexta trompeta si no le vamos a poner atención a lo que es la función y el papel de los demonios, porque entonces nos va a parecer una locura cuando en el siguiente blog comencemos a tocar de estas bestias, de estos animales, de estos insectos demoníacos del infierno que van a aparecer y van a torturar al ser humano por 5 meses, amados míos. Es increíble. Ahora, sé que dentro de todo este cuadro aparece una pregunta. Mire, si Satanás, que existe y tiene demonios y tiene toda una macroorganización, dice el apóstol Pablo, todo lo tiene controlado en base a su organización, y déjenme le comento que el apóstol Pablo nos marca que está en los aires. Obviamente Satanás tiene su trono en los aires, entre la biosfera y atmósfera, si lo queremos poner así. Déjenme le digo que en Apocalipsis el Señor va a mandar ángeles, van a guerrear contra Satanás y lo va a tumbar del trono, amados. Lo va a tumbar del trono y lo va a mandar a la tierra. Satanás ya no va a tener trono en el tiempo de los 7 años del anticristo. Así que nada más imagínese Satanás activo literalmente en la tierra, comandando demonios para seguir destruyendo y torturando al ser humano. No es cualquier cosa. Pero hablamos de poder. Si él puede transformar la materia y ponerle vida, como en una culebra,
Lo vemos en el satanismo, lo vemos en la brujería, lo vemos en el vudú, en el palo mayombe, en todo ese tipo de prácticas que han llevado al hombre a descubrir terroríficamente cómo el demonio puede entrar en la materia y hacer locuras. Pero podríamos preguntar, ¿por qué si Satanás es considerado el príncipe de este mundo y tiene tantos millones de demonios a su disposición? Y obviamente él y los demonios son mucho más poderosos que nosotros físicamente hablando, pues ellos son espirituales. Nosotros estamos limitados. ¿Por qué razón no lo ha logrado? En ese punto, hermanos míos, es que tenemos que ver la delicia y la belleza de la bendita misericordia de Dios por nosotros como su creación. Y obviamente Satanás no ha logrado su objetivo, que lo va a seguir llevando a cabo hasta el último momento, hasta que Dios lo lance al lago de fuego, derrotado con todos sus demonios. No puede, porque en la infinita misericordia de Dios, Él mantiene su santísima presencia a través del Espíritu Santo en toda la tierra. Y tenemos además a los ángeles al servicio del cuidado de nosotros. Imagínense cuántas cosas está restringido Satanás. Una de ellas es quitarnos la vida. Él quisiera destruirnos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es importante notar que Él hasta ahorita, en nuestros días, no puede lograr todos sus objetivos por el hecho de que el Espíritu Santo todavía nos cuida, nos guía, nos habla, nos lleva a Jesucristo, nos salva. Y obviamente los ángeles, pone ángeles protectores. Los salmos no era cualquier tema decir el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, o hablar sobre el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es cualquier cosa, hermanos míos, es el bendito Espíritu Santo entre nosotros, guardándonos, protegiéndonos, salvándonos y llevando nuestras peticiones ante el trono del Padre Celestial, poniendo a Jesucristo como nuestro intermediario. Esa es la obra de Dios ahorita. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la salvación. Es cuando los ángeles hacen vallado y te dicen: vamos, salte de tu rebelión, salte de tu ignorancia, deja de estar jugando con las cosas espirituales, arrepiéntete, humíllate, que ahorita hay salvación y Jesucristo con su preciosa sangre te puede perdonar, limpiar y levantarte. Ya si usted no lo hace, amigo, pues obviamente es culpa de usted y de su rebelión. Y no se me asuste, porque en Apocalipsis vamos a ver que en estos 7 años, una de las cosas que va a evidenciar terroríficamente, y el siguiente blog, primero Dios, lo vamos a iniciar de atrás para adelante. Es importante marcar que aunque la naturaleza reclamó, aunque ellos echaron a perder su economía, su ambiente de salud física y crearon su problema de asesinato los unos a los otros, aún con todos los terrores del terremoto y todo, ellos no se arrepintieron. Ve hasta dónde Satanás y los demonios, con su doctrina, con su forma de pensar, pueden bloquear la mente del ser humano a un nivel de rebelión, amados míos, inexplicable. Ahora, ¿por qué Satanás no puede? Obviamente porque el Espíritu Santo está en la tierra y Dios manda a sus ángeles en protección nuestra también. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 12, que es con la lectura que estaríamos concluyendo en un momentito más. Voy aterrizando con todo esto para decirle que para Satanás vencer ante todo esto, sabiendo el Espíritu Santo, etc., él tiene que preparar a la gente. En todos los tiempos, desde Génesis hasta ahorita, amados míos, Satanás siempre ha tenido agentes, siempre ha tenido servidores, esclavos de él, que hacen todo lo posible porque la gente sirva a Satanás, adora a los demonios. En el Antiguo Testamento teníamos deliberadamente adoración a Moloch, adoración a Baal, ya era adoración deliberada a demonios. Por los agentes que él ha llevado a adoctrinar a las personas, llevarlos a un punto de creer que Dios no existe, que esa es una de las armas más fuertes de él, y que lo utiliza también, que si no es que Dios no exista, pues al menos Dios se equivoca o no siempre tiene la razón, como se lo dijo a Eva, y logra tumbar a mucha gente. Pero ¿cómo podría hacerle Satanás
para preparar el ataque de su imperio con el anticristo y poder destruir al ser humano, alejarlo completamente de Dios, desconectarlo de Dios para hacerlo su esclavo exclusivamente. Amados míos, para lanzar este veneno ya para nuestra época, y amárrese, póngase cinturón de seguridad, porque para esta época de 1938, Satanás permite al escenario la entrada de Marilyn Ferguson, una mujer clave para llevar a cabo el desarrollo de la doctrina conocida como la Nueva Era. ¿Qué es la Nueva Era? Esa doctrina del infierno que se encarga con diplomacia, escúchelo bien, con dulzura, con lenguaje espiritual, con una aparente indignación por las cosas que hacen mal el ser humano, el machismo, las guerras, etcétera. Se disfraza como un defensor se encarga diplomáticamente de quitarle al ser humano de la mente la mentalidad de que Dios existe y le enseña que Él es su propio Dios. Vamos a ver cómo el panteísmo, esa mezcla de filosofías e ideologías que maneja la nueva era, el panteísmo que nos lleva la palabra compuesta pan, todo, teo, Dios, el panteísmo es todo es Dios, y han llegado a la absurda idea de hacerle creer al hombre de manera bonita y con musiquita en el fondo, diciendo que todo es Dios. Es un lenguaje aparentemente espiritual. Tú toma un vaso, bebe el agua, el vaso es Dios, el agua es Dios, tú eres Dios, todo es Dios. Una manera muy sutil de decir la presencia bendita de Dios no existe. Bueno, en los 7 años del imperio del anticristo, vamos a ver el nivel de necedad del hombre, aún con todos los castigos, porque está programado con una doctrina del diablo llamado Nueva Era. Y por eso tiene un concepto distinto de los demonios. Y por eso tenemos gente que se tatúa de demonios, se burla de los demonios. Vamos y vemos películas de terror de demonios como si fueran los vecinos de al lado, como si fueran los compadres de la familia. Podemos comprar monitos y podemos tener caricaturas endemoniadas para nuestros hijos. Ay, por favor, están pintados de manera bonita. Y jugamos con los demonios y no nos damos cuenta que Satanás y los demonios desde Génesis, Apocalipsis, destruyen al ser humano delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto, amigos y hermanos? Permítame, por favor, leerle como Pablo dice claramente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 12, cómo el Señor en su misericordia tiene frenado a Satanás por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero todo aquel que se está comiendo la doctrina de Satanás, disfrazada de muchas formas, lo veremos en el siguiente blog, se va a asustar de qué manera está aventando él sus avionetas con el veneno para que todo el mundo lo respire y tenga un concepto distinto de Dios hasta alejarse de él. Hermanos míos, el apóstol Pablo concluye diciendo los versículos posteriores del 7 acerca de que Dios precisamente va a soltar al ser humano. Va a soltar al ser humano. ¿Eso es lo que quieres? ¿Llenarte de demonios? ¿Creer todas esas tonterías? Te suelto. Y el ser humano se va a llenar de demonios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y sígame con mucha atención. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Concluyo este blog, esta introducción, con lo siguiente. Número 1. Con Satanás y los demonios no se juega. Número 2. No son un chiste. Número 3. No es una fantasía. Número 4. La ignorancia de la operatividad de demonios y Satanás hacia los cristianos va a traer catástrofes y terroríficas derrotas en el pueblo de Dios, debilitándonos y haciéndonos incapaces a enfrentar las verdaderas necesidades de esta época ante la gente que necesita saber de Jesucristo. Hay mucha gente atada, hay mucha gente endemoniada, hay mucha gente que no puede salir de sus errores y horrores porque no saben que están oprimidas por los demonios. Y si usted va a estar paseando en la vida como un ignorante de demonios y Satanás, tenemos un evangelio muy pobre. Lo digo con mucho carga en mi corazón. Llegué a tener un pastor, yo recién casado, llegué a tener un pastor que no creía en los demonios. En alguna ocasión me atreví a comentarlo. Y aquella ocasión en que yo me acerqué y le hablé sobre el tema para que me enseñara, él se rió y trajo a una chica que era psicóloga ahí en la congregación y le dice: dile por favor a Raúl que los demonios no existen. Dile que son puros asuntos de la mente, son los conflictos del ser humano y su mente. Hermanos y amigos, la verdad es que una enseñanza de ese tipo, o una enseñanza cobarde que evade el tema porque no queremos entrar en esos escenarios, no nos imaginamos el nivel de daño que le hacemos a la congregación al no equiparlos ante la lucha. Si de por sí somos frágiles, de por sí somos vulnerables a las tentaciones, al pecado, a la maldad, a las inclinaciones de la influencia de la sociedad, lo que usted quiere y mande. Si no nos pescamos de la mano de Jesucristo y dependemos del Espíritu de Dios, somos altamente vulnerables. Y bueno, el trabajo de Satanás y los demonios es precisamente hacernos caer. Si no conocemos esto, hermanos míos, tendremos problemas en nuestra vida espiritual, tendremos problemas en nuestras congregaciones. Y a ti te hablo, amigo, si tú no eres cristiano, si te amarraron en el sillón otra vez, si te obligaron a ver este video, ni hablar, te aguantas, ya estoy terminando, te tengo que decir, no estamos jugando con este tema. Te invito a que recapacites en tu rebelión de vida, dejes de estar jugando con los conceptos de Dios, conceptos espirituales, y tomes en serio este tema donde Satanás y los demonios intentan destruirte y alejarte de Dios. Tu rebelión no es cualquier cosa, es un asunto que tiene que ver con demonios también. Te invito a que veas también el siguiente blog y veamos cómo opera Satanás y los demonios y cómo Dios los va a utilizar para castigar a todos aquellos que no quisieron saber nada de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en lo que acabamos de leer. Amigos y hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? Es hora de despertar. Es hora de dejar de ignorar quién es nuestro enemigo, cómo opera nuestro enemigo y de qué manera tenemos que enfrentarlo para derrotarlo y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, Romanos 16:20, lo repito, y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios, porque podemos hablar de todo el poder del enemigo, de todo el poder con sus demonios, y sin embargo, mi Señor Jesucristo tiene todo el poder para destruirlo y lo va a destruir. ¿O qué piensa usted? Le mando un fuerte abrazo, Dios le bendiga, y esto es Apocalipsis a cuadro grande. Dios me los guarde. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo.